Imaginen por un instante que uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Carl Jung, sugiriera que algunos cristianos, aquellos que se consideran fieles y devotos, podrían estar destinados a un tipo de infierno. Aquí, en México, donde la fe es tan profunda y arraigada en el corazón de nuestra cultura. Esta idea no solo choca, sino que puede parecer una herejía, ¿verdad? Una provocación que desafía todo lo que creemos saber sobre espiritualidad y salvación. He pasado décadas desentrañando narrativas complejas, construyendo historias que no solo capturan la imaginación, sino que también revelan verdades profundas sobre la condición humana. Mi trabajo como guionista cineasta me ha enseñado que las grandes historias y las grandes vidas se construyen sobre la honestidad y la integración de nuestras propias contradicciones. Y es precisamente esa mirada la que necesitamos para comprender a Jung. Él no era un teólogo en el sentido tradicional, sino un explorador de la psique, un pionero que nos legó un mapa para navegar por los territorios inexplorados de nuestra alma. Esta investigación no es solo académica, es vital porque nos ofrece una lente para ver nuestra propia fe y nuestra vida con una claridad que rara vez se alcanza. Hoy vamos a desglosar 3 ideas esenciales de Jung, que a primera vista parecen desafiar nuestras concepciones más sagradas. Exploraremos cómo su visión no es una condena, sino una invitación radical a una fe más plena, culminando en una revelación que conectará cada pieza y transformará por completo lo que entendemos por espiritualidad auténtica. Si este viaje hacia la verdad resuena contigo, no olvides suscribirte y dejar un me gusta ahora mismo. Eso nos ayuda a que más personas descubran estas revelaciones. La primera clave para entender a Jung es su concepto de la sombra. Piensen en la sombra no como el mal en sí mismo, sino como todo aquello de nosotros mismos que hemos reprimido, negado o proyectado hacia afuera. Son esos impulsos, deseos, miedos y frustraciones que consideramos inaceptables para nuestra imagen consciente, especialmente para aquella que queremos mostrar como buenos cristianos. Es como si tuviéramos un mapa muy detallado de la Ciudad de México, con sus avenidas principales y sus monumentos emblemáticos, pero ignoráramos por completo los callejones oscuros, los barrios menos pulcros o las zonas que no encajan en nuestra imagen idealizada de la capital. Puedes saber mucho del mapa, pero si te niegas a explorar el territorio completo, tu conocimiento es parcial, incompleto. En el contexto de la fe, esto se manifiesta cuando un individuo se aferra a una imagen de perfección intachable, proyectando cualquier atisbo de maldad o debilidad en el mundo exterior o en otros. En México, podemos ver esto reflejado en la condena moralista de ciertas figuras públicas o grupos sociales, mientras se ignoran las propias fallas o las contradicciones internas que todos llevamos. Es la persona que, por ejemplo, critica ferozmente la corrupción ajena, pero evita confrontar sus propias pequeñas deshonestidades cotidianas, o quien se escandaliza por los pecados de los demás sin mirar su propia envidia o resentimiento oculto. Esta negación de la sombra tiene una implicación profunda. Sin autoconocimiento, la fe se vuelve una armadura rígida y frágil, no una guía viva y flexible. Se convierte en una forma de escapismo, un refugio para no confrontar la complejidad de nuestro propio ser. No podemos amar a nuestro prójimo si no nos hemos amado y aceptado a nosotros mismos en nuestra totalidad, luces y sombras incluidas. Esta proyección crea una vida dividida, una existencia donde una parte de nosotros está constantemente en guerra con otra. Pero hay un detalle que casi nadie percibe. Esta división interna tiene un costo psicológico muy alto, y es precisamente ese costo el que nos lleva a entender la verdadera profundidad de la condena de Jung. Cuando ignoramos nuestra sombra, no desaparece, simplemente se vuelve más astuta, operando desde las profundidades, influyendo en nuestras decisiones y relaciones de maneras que ni siquiera sospechamos. Es como un acorde desafinado en una sinfonía. Por más que el resto de la orquesta toque a la perfección, esa nota disonante contamina toda la melodía. ¿A poco no lo hemos sentido alguna vez? Esa sensación de incongruencia, de que algo no encaja, aunque todo parezca bien por fuera. Pues sí, esa es la sombra haciendo su trabajo silencioso. La fe, para ser auténtica, necesita ser integral, abrazar la totalidad de la experiencia humana. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de integrarla, de entenderla como parte de nuestro viaje. Pero si no hacemos este trabajo,
Si evitamos el espejo de la introspección, ¿qué tipo de fe estamos construyendo? Jung diría que una fe que no se atreve a mirar su propia oscuridad es una fe superficial, una casa construida sobre arena. Y es aquí donde la segunda idea esencial de Jung empieza a tomar forma, conectándose directamente con la primera, y nos acerca a comprender su provocadora afirmación. La segunda idea crucial de Jung es la que él llamó la persona. Imaginen la persona como esa máscara social que todos usamos, la fachada que presentamos al mundo, el rol que interpretamos para encajar en la sociedad, en la familia, incluso en la iglesia. No es necesariamente falsa, pero tampoco es la totalidad de quienes somos. Piensen en un actor en el Palacio de Bellas Artes, en pleno centro de nuestra capital, interpretando un papel con tal maestría y convicción que al bajar del escenario le cuesta desprenderse del personaje. Habla como él, camina como él, incluso siente como él, olvidando poco a poco quién es en la vida real. En nuestra cultura mexicana, donde el valor de la comunidad y la imagen pública son tan importantes, esta persona puede volverse particularmente poderosa. ¿Cuántas veces no hemos visto o sentido la presión de ser el buen hijo, la cristiana ejemplar, el vecino honorable, aunque por dentro luchemos con dudas, miedos o impulsos que consideramos inaceptables? Es la gente que se esfuerza por proyectar una imagen de devoción impecable, de moral intachable, y que se siente obligada a sonreír y a sentir aunque su alma grite otra cosa. Esta máscara, si se confunde con nuestra verdadera identidad, nos aprisiona. La implicación de esto es profunda. Si nos identificamos por completo con nuestra persona, con la imagen que otros tienen de nosotros o la que creemos que debemos proyectar, entonces ahogamos nuestra autenticidad. Nos volvemos incapaces de explorar nuestras profundidades, de integrar nuestras contradicciones, porque eso implicaría romper con la imagen perfecta que hemos construido. Una fe que se basa en la persona es una fe superficial, una cáscara brillante sin la nuez vital dentro. No es un camino hacia la plenitud, sino una jaula dorada. Pero ¿qué ocurre cuando esta máscara se endurece tanto que nos impide ver la verdad de nuestra propia existencia y, peor aún, la verdad de lo divino? Si la sombra representa lo que escondemos de nosotros mismos, la persona es lo que mostramos, pero de forma selectiva. Y cuando estas dos fuerzas no se encuentran, cuando no hay un diálogo interno, la vida se vuelve una actuación constante, agotadora y, en última instancia, vacía. La energía que usamos para mantener la fachada y reprimir la sombra es inmensa. Es como intentar contener el agua de un río con las manos. Tarde o temprano, la presión cede o el esfuerzo nos consume. Esto nos lleva a la tercera idea esencial de Jung, el self, el sí mismo y el proceso de individuación. El self no es el ego, no es la persona ni la sombra. Es el centro de la personalidad total, la totalidad de lo consciente y lo inconsciente, la meta hacia la cual tendemos. Piensen en un director de orquesta maestro. No intenta eliminar los instrumentos que tocan notas graves o aparentemente disonantes. Al contrario, los integra, los dirige, buscando que cada uno, con su timbre y su fuerza particular, contribuya a una sinfonía armoniosa y completa. El self es ese director que busca la unidad de todas nuestras partes. Un ejemplo hermoso de esto lo encontramos en la maestría de un artesano de Oaxaca. Con barro, madera o tela. Con pigmentos naturales que a veces parecen modestos, este creador no esconde las imperfecciones del material, sino que las integra, las transforma. La pieza resultante no es una copia perfecta de algo, sino una expresión única que refleja la esencia del artesano, su conexión con la tradición y su propia alma. Es una totalidad que une lo ancestral con lo individual, lo rústico con lo sublime. La individuación, entonces, es el camino hacia esa plenitud, el proceso de convertirse en el individuo que uno realmente es, integrando la sombra y la persona bajo la guía de ese centro unificador que es el self. Para Jung, una fe auténtica no puede eludir este viaje. Exige una honestidad brutal, una disposición a confrontar los propios demonios para que la luz de lo divino pueda realmente penetrar cada rincón del ser. Es un proceso de autodescubrimiento y autotransformación
que nos lleva más allá de las doctrinas superficiales o las imposiciones externas. Este viaje no es cómodo, exige valentía para mirar hacia adentro y despojarse de lo superfluo, de lo que no nos pertenece realmente. Pero ¿crees que la persona es más una protección necesaria en sociedad A o una barrera para tu auténtica expresión espiritual B? Déjanos tu opinión en los comentarios. Porque si la fe no nos empuja a este autoconocimiento, si no nos ayuda a integrar todas nuestras partes, ¿qué tipo de plenitud nos está ofreciendo? Y es aquí donde la provocadora afirmación de Jung adquiere su verdadero peso, revelando un infierno que pocos esperan. Y es aquí donde la provocadora afirmación de Jung adquiere su verdadero peso, revelando un infierno que pocos esperan. Cuando Jung hablaba de que algunos cristianos irían al infierno, no se refería a un castigo divino post-mortem en el sentido tradicional. No, su visión era mucho más íntima y quizás más aterradora, un infierno psicológico, una existencia vivida en la inautenticidad, la división interna y la falta de plenitud. Imaginen un árbol majestuoso, con un follaje denso y vibrante que parece desafiar al cielo. Desde lejos es una imagen de vida y fortaleza, pero si sus raíces son superficiales, si no han penetrado profundamente en la tierra para encontrar sustento en todas sus capas, ese árbol, por más impresionante que parezca, es vulnerable. Una tormenta inesperada, una sequía prolongada y se derrumbará, incapaz de sostener su propia grandeza. Este es el infierno del que Jung nos advertía. En México, donde las tradiciones y los ritos son tan fundamentales, podemos ver ejemplos sutiles de esto. Pensemos en la persona que asiste religiosamente a misa cada domingo, participa en todas las procesiones, reza el rosario con devoción aparente, pero en su vida privada alberga resentimientos profundos, juzga con severidad a los demás o evade sus propias responsabilidades morales. Por fuera la fe es impecable, la imagen es la de un buen cristiano, pero por dentro hay un vacío, una desarmonía, una sensación de que algo vital falta. Esa persona vive una fe sin raíces, una fe que no ha tocado las profundidades de su ser. La implicación de esto es devastadora. Una vida cristiana vivida sin autoconocimiento, sin integrar la sombra, sin buscar la totalidad del self, es ya en sí misma una forma de infierno psicológico. Es una existencia dividida, un espíritu sin plenitud, un alma que se niega a crecer y a confrontar su propia verdad. Esta no es una condena externa, sino una consecuencia interna, el resultado de no haber emprendido el viaje de individuación. No es un Dios castigador quien envía a este infierno, sino la propia psique la que se fragmenta cuando se le niega la oportunidad de integrar todas sus partes. ¿De qué sirve tener un mapa celestial si no conocemos el terreno de nuestra propia alma? Lo que Jung nos dice es que la fe auténtica exige una honestidad brutal con uno mismo. No basta con creer en algo, hay que ser esa creencia, encarnarla en cada faceta de nuestra existencia. Esto implica una disposición a confrontar los propios demonios, a mirar de frente esas partes de nosotros que preferiríamos ignorar, para que la luz de lo divino pueda realmente penetrar cada rincón del ser. Si esta idea te ha hecho ver la fe desde una perspectiva más profunda y personal, deja un like ahora mismo. Eso nos muestra que vale la pena seguir explorando estas revelaciones que pueden cambiar nuestra vida. Porque la verdadera cuestión no es si creemos en la salvación, sino si estamos viviendo una vida que merece ser salvada de la inautenticidad. Si no estamos dispuestos a este autoexamen, a esta integración, ¿cómo podemos esperar una transformación genuina? La fe se convierte entonces en una fachada, un ritual vacío, un eco sin resonancia. Y la tragedia es que muchas personas, con las mejores intenciones, pueden pasar toda una vida en este estado de división, creyendo que están en el camino correcto, cuando en realidad están atrapadas en una prisión autoimpuesta. Este es el punto donde la psicología profunda de Jung se encuentra con la esencia de la espiritualidad. No se trata de rechazar la fe, sino de profundizarla, de purificarla de todo lo que es superficial o inauténtico. Es un llamado a una fe que no teme a la oscuridad, porque sabe que solo al atravesarla se encuentra la verdadera luz. Una fe que no se conforma con las apariencias, sino que busca la verdad radical de nuestra existencia, la verdad que nos libera.
Pero esta liberación no es un acto pasivo, es un proceso activo, una búsqueda constante que nos lleva a cuestionar nuestras certezas más arraigadas. Y es precisamente este cuestionamiento el que nos prepara para la gran virada conceptual que nos espera, una que recontextualizará todo lo que hemos discutido hasta ahora. La revelación de Jung no es una amenaza, sino una invitación. Una invitación a que nuestra fe no sea solo un conjunto de dogmas o tradiciones, por muy hermosas que sean, sino una fuerza viva que nos impulse hacia la totalidad. Nos reta a que nuestra espiritualidad no sea una evasión de nosotros mismos, sino el camino más directo hacia el autoconocimiento y la integración. Si ignoramos la sombra, si nos identificamos solo con la persona, si no buscamos el self, nuestra vida se convierte en una serie de fragmentos que nunca llegan a formar un todo coherente. Es como tener todas las piezas de un rompecabezas, pero sin la imagen de referencia para armarlo. Y la imagen de referencia, la que nos da sentido y dirección, es precisamente el self. Esta es la verdad incómoda que Jung nos ofrece, una que nos obliga a mirar más allá de lo evidente y a confrontar la verdadera naturaleza de nuestra espiritualidad. ¿Por qué es tan incómoda esta verdad? Porque nos exige abandonar la comodidad de la ilusión. Nos pide que dejemos de ser directores que solo ven los tráilers pulidos de su propia película, ignorando el metraje crudo, las tomas fallidas, los momentos de honestidad brutal que revelan la verdadera trama. Muchos preferimos construir una fachada impresionante, un escenario perfecto, antes que adentrarnos en la complejidad del guión que es nuestra propia vida. Esta evasión tiene un costo altísimo, un precio que Jung identificó como el verdadero infierno. No es un fuego eterno después de la muerte, sino la llama constante de la disonancia interna, el tormento silencioso de vivir una vida dividida. Imaginen a un arquitecto que diseña una catedral magnífica, con vitrales resplandecientes y una cúpula que roza el cielo, pero descuida por completo los cimientos. Por fuera, la obra es imponente, un testimonio de fe y grandeza, pero por dentro, las grietas se forman, la estructura cruje y la amenaza de un colapso es constante. Aquí en México, con nuestra rica historia de sincretismo y devoción, a veces se confunde la fe con la tradición, con la observancia externa. Vemos a personas que cumplen con cada ritual, que participan en cada fiesta patronal con fervor, pero que en su día a día luchan con una profunda insatisfacción, con relaciones conflictivas, por una sensación de vacío que ni las oraciones más sentidas logran llenar. ¿No es esto una forma de vivir en un infierno personal, aunque se esté rodeado de símbolos de salvación? La fe que no se atreve a mirar su propia sombra, que se esconde detrás de la máscara de la persona, es una fe que no sana, no integra, no libera. Se convierte en una fuente de neurosis, de proyecciones, de conflictos internos que se manifiestan en el exterior. La energía vital que debería usarse para el crecimiento y la conexión espiritual se gasta en mantener la ilusión, en reprimir lo que no queremos ver. Es un ciclo agotador y estéril. Así, el infierno de Jung es la experiencia de la fragmentación, de la alienación de nuestro propio ser. Es la tragedia de una vida espiritual que promete totalidad, pero entrega solo partes aisladas. Pero ¿cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo pasamos de la fragmentación a la integración, de la mera creencia a la experiencia viva del self? La respuesta no es sencilla, pero es clara. A través de la individuación. Este no es un camino para los tibios, sino para los valientes, para aquellos que están dispuestos a emprender la aventura más grande de todas, la de conocerse a sí mismos por completo. No se trata de erradicar la sombra, de quemar la persona, sino de integrarlas, de darles su lugar en la gran sinfonía de nuestra existencia. Piensen en la creación de un mole, uno de los platillos más complejos y emblemáticos de nuestra gastronomía mexicana. Requiere una multitud de ingredientes. Chiles de distintos tipos, chocolate, especias, frutos secos, semillas. Cada uno tiene un sabor y una personalidad únicos. Algunos dulces, otros picantes, otros amargos. Si intentáramos eliminar los chiles porque son demasiado fuertes, o el chocolate porque es demasiado dulce, el mole perdería su esencia.
La maestría está en combinar todos esos elementos, en cocinarlos a fuego lento, permitiendo que cada sabor se fusione y se transforme, creando una armonía rica y profunda que es mucho más que la suma de sus partes. El self es ese mole, la integración de nuestras luces y sombras, de nuestras máscaras y nuestra esencia más pura. Un ejemplo de esta integración lo vemos en la figura del chamán o del curandero en nuestras comunidades indígenas. No es alguien que niega la oscuridad o la enfermedad, sino que la confronta, la comprende y busca el equilibrio. Reconoce que la sombra y la luz son dos caras de la misma moneda de la existencia. Su trabajo no es eliminar el problema, sino encontrar la sabiduría en él, integrarlo en el camino de sanación. Es una sabiduría ancestral que Jung, a su manera, redescubrió para la psique moderna. Integrar la sombra significa reconocer nuestros impulsos más oscuros, no para actuar sobre ellos sin conciencia, sino para entender su origen, para despojarlos de su poder destructivo al traerlos a la luz. Significa no avergonzarse de nuestras debilidades, sino verlas como oportunidades de crecimiento. Y la persona, esa máscara social, puede entonces volverse una herramienta consciente, usada con propósito en lugar de una prisión que nos impide ser auténticos. Es un acto de profunda humildad y coraje. Este proceso de individuación no es el fin de la fe, sino el comienzo de una fe más profunda, más arraigada, más viva, una fe que no teme a la complejidad de la existencia humana, sino que la abraza. Pero ¿cómo se manifiesta esta fe integrada en la vida diaria? ¿Y qué ocurre cuando la luz de la conciencia finalmente ilumina los rincones más oscuros de nuestra alma, revelando algo que pocos están preparados para ver? Una fe integrada en la vida diaria no se ve como una perfección sin mácula, sino como una autenticidad radical. Es la capacidad de reconocer las propias fallas sin caer en la culpa paralizante, de mostrar compasión hacia los demás porque se ha aprendido a tenerla consigo mismo, incluso con las partes más difíciles de aceptar. Piensen en un árbol de ahuehuete, esos gigantes venerables que encontramos en tantos rincones de México. Sus raíces son tan profundas y extensas como su copa es majestuosa. No es un árbol que se esconde de las tormentas. Al contrario, su fuerza reside en su capacidad para anclarse, para extraer nutrientes de todas las capas del suelo, incluso de las más recónditas. Se ha adaptado a los cambios, ha sobrevivido a siglos, integrando cada herida, cada nueva rama, cada ciclo de sequía y abundancia en su propia historia. Su belleza no es la de la perfección inmaculada, sino la de la resiliencia y la totalidad. Así es una fe que ha abrazado el viaje de individuación. Es resiliente, flexible, profundamente arraigada. No es una fe que se quiebra ante la duda, sino que la integra como parte del proceso de búsqueda. No juzga con dureza, porque ha aprendido la complejidad de la propia alma. Un cristiano que ha integrado su sombra y su persona no es aquel que nunca peca, sino aquel que al pecar lo reconoce, lo confronta y aprende de ello, sin que esa experiencia destruya su relación con lo divino o con su propio ser. Es alguien que puede ser vulnerable, que puede admitir sus miedos y sus errores, porque sabe que su valor no depende de una imagen impecable, sino de su autenticidad y su esfuerzo constante por la totalidad. Cuando la luz de la conciencia ilumina esos rincones más oscuros de nuestra alma, lo que se revela no es un monstruo que nos condena, sino una parte de nosotros que anhela ser reconocida y comprendida. Es el momento en que se desvelan las verdaderas motivaciones detrás de nuestras acciones aparentemente virtuosas. Quizás descubrimos que esa devoción fervorosa en realidad ocultaba un miedo a la condena, o que nuestra caridad era una forma sutil de buscar aprobación, o que nuestra intransigencia moral era una proyección de nuestras propias frustraciones no resueltas. Es un espejo que nos muestra sin filtros la verdad de quiénes somos, con todas nuestras luces y sombras entrelazadas. Este es el verdadero punto de inflexión. Jung no estaba sugiriendo que Dios, desde un trono celestial, enviaría a ciertos cristianos a un infierno de fuego. Esa sería una lectura superficial, una que se queda en la superficie de sus palabras sin entender la profundidad de su pensamiento. Lo que Jung nos decía con esa provocación inicial es que una vida cristiana vivida sin autoconocimiento, sin la valentía de mirar hacia adentro, sin integrar la sombra y sin buscar la totalidad del self, es ya en sí misma una forma de infierno psicológico. Es una existencia dividida, un espíritu sin plenitud, un alma que se niega a crecer y a confrontar su propia verdad,
atrapada en un ciclo de represión y proyección. Imaginen un músico virtuoso que solo toca las notas más altas y brillantes de su instrumento, por temor a las disonancias o a las complejidades de las octavas más bajas. Su música, aunque técnicamente perfecta en su estrecho rango, carece de profundidad, de resonancia emocional, de la riqueza armónica que solo la integración de todo el espectro sonoro puede ofrecer. Es una melodía incompleta, una obra que nunca alcanza su verdadero potencial. Así es la vida de quien se niega a integrar todas sus partes. Una sinfonía inconclusa, una promesa no realizada. No es un castigo externo, sino la consecuencia natural de una elección interna, de una negación de la totalidad inherente a la vida. En nuestro contexto, en México, esta idea resuena de manera particular. ¿Cuántas veces no hemos observado esa dualidad en la fe, donde el fervor público contrasta con las realidades personales y sociales? No se trata de hipocresía intencional, sino de una profunda desarmonía interna, de una fe que no ha sido suficientemente profunda como para integrar la complejidad de la experiencia humana. Es la persona que busca la salvación como una fórmula externa, como una receta que se sigue al pie de la letra, esperando una recompensa, sin entender que la verdadera transformación ocurre desde adentro, en la alquimia de la psique. La fe auténtica desde la perspectiva de Jung exige una honestidad brutal con uno mismo. No es una fe para los cómodos, sino para los buscadores. Requiere una disposición a confrontar los propios demonios, a desenterrar esos tesoros ocultos en la oscuridad de nuestra sombra, para que la luz de lo divino pueda realmente penetrar cada rincón del ser. Es una fe que no evade el dolor o la contradicción, sino que los atraviesa, los comprende y los usa como catalizadores para un crecimiento más profundo. Es un camino de purificación, no de aniquilación de la oscuridad, sino de su integración consciente. Esta es la verdadera virada conceptual. El infierno no es un lugar al que se va, sino un estado del ser en el que se vive cuando la vida se fragmenta. Es la experiencia de la alienación de nuestro propio ser, la tragedia de una vida espiritual que promete totalidad, pero entrega solo partes aisladas. La fe superficial, la que se aferra a la persona y niega la sombra, es la que nos condena a esta existencia fragmentada. Pero hay un camino, una senda de integración que nos libera de esta prisión autoimpuesta, y nos lleva a una plenitud que va más allá de cualquier dogma. Y es en ese camino donde la luz de la conciencia no solo revela verdades incómodas, sino que también ilumina la senda hacia una profunda transformación. Así lo que al principio parecía una condena, una idea oscura y perturbadora sobre el destino de algunos cristianos, se revela como la más profunda y urgente de las invitaciones. Jung no nos condena al infierno, sino que nos advierte del infierno que construimos día a día cuando evitamos la sombra, cuando nos aferramos a la persona y cuando ignoramos el llamado de nuestro self. Es una llamada a la autenticidad radical, a una fe que no teme a la complejidad de nuestro ser, sino que la abraza para encontrar una totalidad genuina. Te invito a que este conocimiento no se quede solo en la mente, sino que se convierta en una brújula para tu propia vida. Primero, atrévete a mirar con honestidad esas partes de ti que has relegado a la oscuridad. Segundo, cuestiona las máscaras que usas y si realmente te permiten expresar tu esencia. Tercero, busca la integración, el diálogo entre todas tus facetas, consciente e inconsciente. Este es un viaje constante, pero que promete una plenitud que ninguna fe superficial puede ofrecer. Si esta exploración ha encendido una nueva luz en tu camino, si te ha dado una herramienta para una fe más auténtica y una vida más integrada, te animo a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a las revelaciones de Carl Jung para seguir desentrañando estas verdades profundas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál fue el mayor insight que te llevaste de este viaje? Deja un me gusta si valoras estas conversaciones y comparte este video con alguien que